En septiembre de 2025, Andrew Huberman se sentó con el neurocientífico Christoph Koch, y lo que dijo resonó con un siglo de trabajo de Carl Jung. Koch reveló la existencia de la caja de la percepción, un filtro neurológico que determina cómo experimentas la realidad. Y aquí está lo impactante. Las personas espiritualmente despiertas tienen esa caja rota, o mejor dicho, expandida, y es por eso que están desapareciendo de la sociedad. No es una elección, es evolución neurológica. Jung lo cartografió en 1913, lo llamó individuación, el proceso por el cual un ser humano se separa del inconsciente colectivo y se vuelve psicológicamente único. Pero también descubrió algo siniestro. Cada persona que completaba la individuación relataba el mismo síntoma: aislamiento creciente. Ya no podían conectarse con la sociedad de la misma manera. Era como si hablaran un idioma que nadie más entendía. Y Jung se dio cuenta. Esto no era patología, era el precio de la conciencia expandida. Huberman acaba de probar esto neurocientíficamente. ¿Y qué está haciendo la academia? Ignorándolo. Porque si este conocimiento se difunde, si la gente entiende que el aislamiento post-despertar no es depresión, no es ansiedad social, sino reconstrucción neuronal, el sistema de control colapsa. Dejas de intentar encajar, dejas de consumir soluciones, dejas de buscar validación externa y te vuelves autónomo. Y la autonomía verdadera es la mayor amenaza para cualquier estructura que depende de la conformidad. Déjame mostrarte exactamente lo que Jung descubrió, lo que Huberman confirmó en 2025, y por qué tú, que estás escuchando esto ahora, probablemente ya has sentido esa desconexión creciente. ¿Por qué las fiestas parecen superficiales? ¿Por qué las conversaciones casuales drenan tu energía? ¿Por qué sientes una soledad existencial incluso rodeado de gente? No eres tú, es tu neurología cambiando. Y Jung lo sabía hace un siglo. En 1913, Jung comenzó un experimento que casi lo destruye. Lo llamó confrontación con el inconsciente. Durante 3 años, se sumergió en estados alterados, registrando todo en el libro rojo, y percibió algo aterrador. Cuanto más profundo iba, más se alejaba de las personas. Sus colegas pensaban que enloquecía. Freud rompió con él, pero Jung continuó, porque estaba viendo los arquetipos, las estructuras profundas de la psique que operan debajo de la conciencia, y cuando ves las cuerdas que te manipulan, ya no puedes ser manipulado. Eso te separa, porque ves el juego mientras todos aún están jugando. Jung llamó a esto individuación, y lo describió como un proceso de separación del colectivo. La persona, la máscara social que usas para encajar, comienza a disolverse. Dejas de representar papeles sociales automáticamente y eso crea fricción, porque la sociedad está construida en la premisa de que todo el mundo va a jugar sus papeles. Trabajador, consumidor, padre, hijo, ciudadano. Cuando dejas de representar esos papeles inconscientemente, cuando cuestionas la propia estructura del juego, te conviertes en un problema, un error en el sistema. Y aquí es donde entra Huberman. En septiembre de 2025. En el episodio con Christoph Koch, discutió algo llamado Perception Box, la caja de la percepción. Koch explicó que todo ser humano tiene una caja mental construida por memorias, creencias y condicionamientos. Esa caja filtra toda la información que entra. Ella decide lo que es real, lo que es importante, lo que es posible, y para la mayoría de las personas, esa caja permanece del mismo tamaño toda la vida. Experimentan variaciones dentro de la caja.
pero nunca cuestionan la propia caja. Pero Koch dijo algo crucial: ciertas experiencias se expanden o rompen la caja. Meditación, psicodélicos, trauma. Y cuando la caja se expande, percibes realidades antes invisibles, energías sutiles, patrones colectivos, sincronicidades. El problema: intentas compartirlo con personas cuyas cajas no se han expandido, y para ellas pareces delirante, porque tus percepciones están literalmente fuera de la caja de realidad de ellas. Esto es exactamente lo que Jung describió. La persona individuada ve más allá de la persona colectiva. Percibe sombras que la sociedad niega, hipocresías estructurales, mentiras aceptadas como verdades. Y cuando lo señalas, no eres recibido con gratitud, eres atacado, porque amenaza el confort colectivo. La gente prefiere la mentira compartida que la verdad solitaria, y Huberman lo validó neurológicamente. El cerebro es moldeado por repetición social. La exposición constante a las mismas narrativas fortalece ciertos circuitos neuronales. Es neuroplasticidad, pero también aprisionamiento. Cuanto más refuerzas los mismos circuitos, más difícil es pensar fuera de ellos. Pierdes la capacidad de imaginar alternativas. Y aquí está la conexión brutal. Cuando pasas por la individuación, cuando tu caja de percepción se expande, estás literalmente reestructurando tu cerebro. Estás debilitando las conexiones antiguas que te mantenían alineado con el colectivo y creando nuevas conexiones que te permiten pensar de forma independiente. Pero ese proceso tiene un costo. Durante la reestructuración, experimentas desconexión, porque las antiguas formas de conectarte con las personas ya no funcionan. Pero las nuevas formas aún no están totalmente formadas. Estás en un limbo neurológico. Jung llamó a esto noche oscura del alma. El período de aislamiento profundo que todo individuado atraviesa, y advirtió que muchas personas desisten en esa etapa. Vuelven a la caja colectiva porque el aislamiento es insoportable. Suprimen sus nuevas percepciones, se conforman nuevamente a los papeles sociales y fingen que el despertar nunca sucedió. Y funcionalmente, para el sistema nervioso de ellas, es como si nunca hubiese sucedido. Las conexiones neuronales que se estaban formando se disuelven. La caja de percepción vuelve al tamaño anterior y se vuelven indistinguibles de la masa nuevamente, pero algunas no vuelven. Esas completan la reestructuración neuronal, desarrollan nuevas formas de percibir la realidad. Y cuando eso sucede, ellas físicamente no consiguen más operar en las estructuras sociales antiguas. Las fiestas causan fatiga. Las conversaciones triviales parecen vacías. Los ambientes corporativos sofocan y se retiran, no por arrogancia, por incompatibilidad neurológica, y la ciencia confirma. En 2024, Marjorie Woolacott investigó con $7.2 millones experiencias espirituales transformadoras. Descubrió que el despertar espiritual genuino cambia el córtex prefrontal, se vuelve más espeso, más denso en neuronas, pero lo crucial, el lóbulo parietal inferior izquierdo, responsable por el sentido de self y fronteras del ego, muestra actividad significativamente disminuida. Esto explica todo. Menos actividad parietal significa disolución del ego. Sientes menos separación entre tú y el mundo. Te vuelves más permeable, bendición y maldición. Sientes conexión profunda con la existencia, pero pierde la capacidad de mantener fronteras sociales normales. Carl Jung lo describió como la distinción entre el ego y el self. El ego es la identidad social,
El self es la totalidad psíquica y la individuación es el proceso de transferir el centro de gravedad psicológica del ego al self. Pero cuando uno hace eso, su comportamiento social cambia. Uno para de protegerse de la misma manera, para de actuar un papel de estatus, para de competir por validación, y para la mayoría de las personas eso parece debilidad o ingenuidad o falta de ambición, porque ellas aún operan desde el ego, y el ego interpreta la ausencia de defensividad como vulnerabilidad a ser explotada. Y es por eso que las personas despiertas se alejan, no porque sean mejores, sino porque son incompatibles. Es como intentar correr software del 2025 en una computadora de 1990. Los protocolos no se alinean, los lenguajes no se traducen, y forzar la compatibilidad causa sobrecarga del sistema. Entonces, la persona despierta hace la única cosa racional: ella se retira. Busca otras personas que también hayan pasado por la reestructuración neural, y cuando encuentra a esas personas, la conexión es instantánea, porque operan en el mismo protocolo expandido. Pero aquí está el problema: esas personas son raras. Estadísticamente, menos del 5% de la población pasa por individuación completa. Entonces la persona despierta puede pasar meses, años, sin encontrar a alguien que realmente entienda. Y en ese medio tiempo, el aislamiento puede volverse patológico, puede virar en depresión, ansiedad, ideación suicida, porque los humanos son animales sociales. Necesitamos conexión para sobrevivir, y cuando la conexión auténtica no está disponible, el sistema nervioso entra en modo de amenaza. Y aquí es donde la academia falla completamente. Cuando una persona despierta busca ayuda, describiendo su aislamiento, su sensación de no pertenecer, su fatiga social. ¿Qué hace la psicología convencional? Diagnostica trastorno de ansiedad social, prescribe antidepresivos, recomienda terapia cognitivo-conductual para normalizar pensamientos distorsionados. Esencialmente, intenta forzar a la persona de vuelta para dentro de la caja colectiva, porque el modelo médico no reconoce el despertar espiritual como categoría válida. Patologiza la trascendencia. Andrew Huberman nunca va a decir esto explícitamente, porque él trabaja dentro de la academia, pero las herramientas que él ofrece, meditación, exposición al sol, respiración controlada, cold exposure, todas esas prácticas expanden la caja de la percepción, inducen neuroplasticidad, enflaquecen las conexiones antiguas y crean nuevas. Y él lo sabe, porque él estudió a Carl Jung. Él entiende que la optimización biológica es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es integración psicológica, y sin el lenguaje junguiano, sin el mapa de los arquetipos, las personas quedan perdidas, optimizan sus cuerpos, pero negligencian sus psiques, y eventualmente la psique cobra a través de colapso, a través de crisis existencial, a través de la noche oscura del alma. Y cuando eso sucede, cuando la persona optimizada de repente se ve en desintegración psicológica, ella vuelve a Carl Jung, porque Carl Jung es el único que explica lo que está sucediendo. Él es el único que dice: esto no es patología, esto es transformación. No te estás quebrando, te estás renaciendo, pero el renacimiento requiere la muerte del self antiguo. Y la muerte del self antiguo parece y se siente como muerte real, porque neurológicamente es muerte. Conexiones que definieron tu identidad por décadas se están disolviendo. Es aterrorizante y nadie te preparó para eso.
entonces las personas despiertas desaparecen. Dejan de actualizar redes sociales, dejan de ir a eventos, dejan de mantener amistades superficiales y desde afuera parece depresión, aislamiento autoimpuesto, pero desde adentro es curaduría cuidadosa de energía, porque ellas percibieron que la mayoría de las interacciones sociales drenan más energía de lo que generan. Y ellas tienen una misión más importante ahora: completar la individuación, integrar la sombra, desarrollar el self, y eso requiere soledad, tiempo, espacio, cosas que la sociedad moderna considera lujos, pero que Carl Jung consideraba necesidades. Y aquí está la verdad que nadie quiere oír. La sociedad no quiere que te individúes, porque los individuos no son controlables de la misma forma que las masas. Los individuos cuestionan, resisten, crean alternativas, y los sistemas de poder dependen de conformidad. Entonces, hay incentivos estructurales masivos para mantener a las personas dentro de la caja colectiva. Medios que promueven narrativas únicas. Educación que pune el pensamiento divergente. Cultura de trabajo que glorifica el sacrificio y la conformidad. Todo esto mantiene la caja de la percepción pequeña, porque cajas pequeñas son predecibles y la predictibilidad es control. Carl Jung veía eso. Él vivió a través de 2 guerras mundiales. Él vio cómo masas de personas podían ser manipuladas por arquetipos colectivos, cómo naciones enteras podían caer en posesión psicológica. Y él percibió que la única defensa contra la posesión colectiva es la individuación. Si conoces tus propios arquetipos, si integraste tu propia sombra, no puedes ser fácilmente manipulado por los arquetipos colectivos. Te vuelves inmune a la propaganda, a los miedos fabricados, a las narrativas simplistas de bien versus mal, porque tú viste la complejidad dentro de ti, y esa complejidad te vacuna contra la simplicidad externa. Pero esa inmunidad tiene un costo: soledad, porque la mayoría de las personas aún operan por arquetipos colectivos. Ellas aún necesitan enemigos claros, héroes simples, narrativas confortables. Y cuando tú no participas de esas narrativas, cuando tú rechazas papeles arquetípicos, tú te vuelves indefinible, y lo que es indefinible es aterrador. Entonces las personas te evitan, no maliciosamente, sino inconscientemente, porque tú desestabilizas la certeza de ellas. Y es así que las personas despiertas desaparecen, no dramáticamente, sino gradualmente. Dejan de ser invitadas, dejan de ser buscadas, dejan de ser recordadas, porque ya no encajan en las categorías que las personas usan para organizar relaciones. Y eventualmente, ellas existen en un espacio liminal, no completamente fuera de la sociedad, pero definitivamente no dentro. Y en ese espacio liminal, algo interesante sucede. Ellas comienzan a encontrarse unos a los otros, no a través de redes sociales, no a través de eventos organizados, sino a través de sincronicidad. Carl Jung descubrió que las personas individuadas experimentan sincronicidades con frecuencia aumentada, coincidencias significativas que parecen orquestadas por alguna inteligencia invisible, y Andrew Huberman, a través de Christoph Koch, validó el mecanismo, la red de saliencia cerebral, el área que detecta patrones relevantes, se vuelve hiperactiva en estados de conciencia expandida. Literalmente notas conexiones que otras personas no notan, y cuando actúas en esas conexiones, cuando sigues las sincronicidades, encuentras a las personas correctas, los recursos correctos, las oportunidades correctas.
no a través de un esfuerzo lineal, sino a través de un flujo no lineal. Y esa es la parte que la sociedad productiva odia, porque el flujo no lineal no puede ser cuantificado, no puede ser optimizado, no puede ser vendido como producto. Es antimétrico, antisistemático y, por lo tanto, anticapitalista. Porque el capitalismo depende de un esfuerzo mensurable, generando resultados predecibles. Pero las personas despiertas operan diferente. Ellas trabajan en ciclos, períodos de acción intensa, seguidos de períodos de integración profunda. Y en los períodos de integración parecen improductivas, pero es en esos períodos que la transformación sucede. Es cuando nuevas conexiones neuronales se solidifican, cuando insights se integran, cuando la próxima fase de acción se torna clara. Pero intenta explicar eso a un jefe. Intenta justificar por qué necesitas 3 meses de integración. Intenta decir que estás en muerte y renacimiento psicológico. Te van a despedir, o peor, a medicar. Porque el sistema no tiene categoría para lo que estás experimentando, y lo que no tiene categoría es tratado como disfunción. Entonces las personas despiertas aprenden a esconder. Desarrollan una persona funcional para interacciones sociales necesarias. Pero esa persona es cada vez más performática, cada vez más cansativa, hasta que un día simplemente paran, dejan de actuar y desaparecen. Y aquí está el protocolo que nadie te enseña. El protocolo híbrido Carl Jung Andrew Huberman para navegar el aislamiento post-despertar. Primera fase. Acepta que has cambiado neurológicamente. Tu cerebro, literalmente, opera diferente ahora. No vas a volver a la normalidad. Lo normal era la caja pequeña. Tú te expandiste y la expansión no es reversible. Entonces deja de intentar encajar en espacios pequeños. Deja de forzar conexiones que te drenan. Acepta que necesitas menos conexiones pero más profundas. Segunda fase. Optimiza tu biología para soportar la reestructuración neuronal. Aquí es donde Andrew Huberman entra. Exposición al sol por la mañana para sincronizar el ritmo circadiano. Ejercicio de resistencia para aumentar el BDNF. Meditación diaria para fortalecer la neuroplasticidad dirigida. Exposición al frío para entrenar la resiliencia al desconfort. Estas no son opcionales, porque tu sistema nervioso está bajo un estrés inmenso durante la individuación. Si no fortaleces la base biológica, vas a colapsar. Tercera fase. Active Imagination, diaria. Esta es la técnica junguiana que Andrew Huberman no menciona, pero que es crítica. Cada día, 20 minutos, te sientas en silencio y permites que imágenes surjan espontáneamente de la psique. No diriges, observas y registras, porque durante la individuación, contenidos del inconsciente colectivo están emergiendo constantemente. Si no creas un contenedor para ellos, te inundan. Se convierten en síntomas, ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos, pero si creas un espacio estructurado para que emerjan, se tornan aliados, guías, insights. Cuarta fase. Encuentra al menos una persona que te entienda. No necesita ser presencialmente, puede ser online, puede ser a través del trabajo creativo de alguien que nunca conociste, pero necesitas al menos un punto de referencia que valide que no estás enloqueciendo. Porque la gaslighting colectiva es real. Cuando todo el mundo a tu alrededor opera desde una caja pequeña y tú intentas hablar de experiencias de la caja expandida, empiezas a dudar de ti mismo. Necesitas al menos una voz que diga: yo veo lo que tú ves, yo siento lo que tú sientes.
No estás solo. Quinta fase. Documenta todo. Carl Jung mantuvo el libro rojo. Tú necesitas el equivalente, no para publicar, no para compartir, sino para ti mismo. Porque la jornada de individuación es no lineal. Vas a tener momentos de claridad profunda, seguidos de períodos de confusión total. Y cuando estás confuso, necesitas poder regresar a los momentos de claridad, leer tus propias palabras, ver que ya has estado aquí antes y que lo atravesaste. Eso crea resiliencia psicológica, confianza en el proceso. Y sexta fase, acepta el ritmo de la sincronicidad. No puedes forzar conexiones auténticas. No puedes acelerar el proceso. Puedes solo tornarte disponible para él. Y disponibilidad significa soledad intencional, porque cuando estás constantemente distraído por conexiones superficiales, no percibes cuando conexiones profundas aparecen. Sincronicidad requiere atención, y atención requiere espacio. Entonces crea espacio, aun si es aterrador, aun si todos dicen que te estás aislando demasiado. Ellos están juzgando desde dentro de la caja de ellos. Tú estás operando desde una caja expandida. Las reglas son diferentes. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo Andrew Huberman validó esto neurológicamente sin nunca usar la palabra individuación. En el episodio con Christoph Koch, ellos discutieron algo llamado Default Mode Network, la red neuronal por defecto. Esa es la red que queda activa cuando no estás enfocado en ninguna tarea específica. Cuando estás soñando despierto, devaneando. Y Christoph Koch explicó que esa red es responsable por el sentido del self. Ella crea y mantiene tu narrativa de identidad, la historia de quién eres, y aquí está el choque, durante meditación profunda, durante estados de flujo, durante experiencias psicodélicas, la Default Mode Network disminuye dramáticamente, y cuando ella disminuye, el sentido de self fijo desaparece. Experimentas lo que Christoph Koch llama disolución de fronteras, pero lo que Carl Jung llamaría unión con el self. Es la misma experiencia descrita en lenguajes diferentes, y ambos concuerdan que esa experiencia es transformadora. Porque cuando sientes la disolución del ego, aun si temporariamente, nunca más puedes creer completamente en la narrativa del ego nuevamente. Y eso cambia cómo interactúas con la sociedad. Porque la sociedad es construida en egos, actuando roles. Cuando percibes que el ego es una construcción, una historia que te cuentas, dejas de invertir en la actuación, dejas de competir por estatus simbólico, porque has visto a través del simbolismo y las personas sienten eso. Ellas sienten que no estás jugando el juego y eso las incomoda, porque el juego solo funciona si todo el mundo finge que es real. Cuando alguien deja de fingir, la ilusión queda visible y nadie quiere ver la ilusión. Entonces eres excluido. No oficialmente. Nadie hace una junta para decidir excluirte, pero sucede orgánicamente. Porque los sistemas se autorregulan. Ellos expulsan elementos que no contribuyen a la cohesión del sistema. Y tú, con tu caja de la percepción expandida, con tu Default Mode Network debilitada, con tu ego fluido, ya no contribuyes a la cohesión. Eres una perturbación. Entonces el sistema te expulsa y desapareces. Y aquí está lo que Carl Jung vio que pocos ven. Ese desaparecimiento no es fracaso, es éxito. Porque el objetivo de la individuación no es encajar mejor en la sociedad, es trascender la necesidad de encajar, es desarrollar un centro de gravedad interno tan fuerte que la validación externa se vuelve irrelevante. Y cuando alcanzas eso, cuando genuinamente ya no necesitas la aprobación colectiva,
te vuelves libre. Pero la libertad verdadera es solitaria, porque pocos eligen pagar el precio, y el precio es alto. Carl Jung casi enloqueció. Perdió colegas, reputación, seguridad psicológica. Durante años no estaba seguro de si volvería, pero volvió. Y trajo un mapa de la psique, que generaciones después todavía estamos intentando entender completamente. Y el mapa dice: si quieres convertirte en quien realmente eres, tienes que dejar de ser quien piensas que eres, y ese proceso te va a aislar. Pero del otro lado del aislamiento hay algo que la mayoría nunca alcanza: autenticidad total. Y aquí es donde Andrew Huberman contribuye sin darse cuenta. Todos sus protocolos, optimización de dopamina, regulación de cortisol, maximización de testosterona, todo eso fortalece el sistema nervioso, y necesitas un sistema nervioso fuerte para atravesar la individuación, porque la individuación es estrés neurológico intenso. Estás literalmente reorganizando estructuras cerebrales que fueron formadas a lo largo de décadas. Esto no es un proceso gentil, es doloroso. Y si tu cuerpo no está optimizado, si tus bases biológicas están débiles, no vas a poder, vas a colapsar de vuelta a patrones antiguos. Entonces, aquí está la síntesis que pocos perciben. Usa los protocolos de Andrew Huberman para construir una fundación biológica inquebrantable. Exposición solar, ejercicio, sueño, nutrición, todo optimizado. Pero no te detengas ahí, porque un cuerpo optimizado sin una psique integrada es solo un animal eficiente. Usa el mapa de Carl Jung para navegar el territorio psicológico. Identifica tus complejos, confronta tu sombra, integra tus arquetipos y usa las herramientas de Andrew Huberman para mantener la biología estable mientras la psicología se transforma. Porque aquí está lo que nadie te dice: puedes hacer todo bien biológicamente y aún así entrar en colapso psicológico, porque la optimización biológica aumenta la energía. Y energía aumentada sin dirección psicológica se vuelve destructiva. Te vuelves hiperproductivo, pero existencialmente vacío. Alcanzas objetivos, pero no sientes realización, porque optimizaste el vehículo, pero olvidaste de preguntar a dónde estás conduciendo. Y eventualmente la psique se revela. Ella fuerza una crisis, burnout, depresión, pérdida de sentido, porque está gritando: deja de optimizar y empieza a integrar. Y cuando finalmente escuchas, cuando paras y preguntas: ¿quién soy realmente? No quién aparento ser, sino quién soy cuando nadie está mirando. Cuando todas las máscaras caen, inicias la individuación, y a partir de ahí, el desaparecer se vuelve inevitable. Porque no puedes ser auténtico y popular, no en una sociedad que valora la conformidad. Tienes que elegir aceptación o autenticidad, pertenecer o convertirte, y la mayoría elige pertenecer, porque los humanos son animales sociales. La exclusión es muerte en el nivel instintivo, pero algunas personas eligen convertirse, y esas son las que desaparecen. Y Carl Jung prometió que del otro lado hay algo mejor que la aceptación superficial. Hay encuentro con personas que también eligieron la autenticidad, y esos encuentros son raros, pero son profundos, de una forma que las conexiones basadas en la conformidad nunca pueden ser, porque cuando dos personas individuadas se encuentran, no hay juegos, no hay máscaras, hay solo presencia, y la presencia pura es lo que todo ser humano secretamente anhela, pero pocos experimentan. Y Andrew Huberman
ha validado hasta eso. Christoph Koch habló sobre resonancia neural. Cuando dos personas están genuinamente presentes una con la otra, sus ondas cerebrales comienzan a sincronizarse, literalmente. Puedes medir eso con EEG, y esa sincronización crea una sensación de conexión que va más allá de las palabras. Es conexión en el nivel de sistema nervioso y es adictiva, porque es lo que la conexión debería ser, pero raramente es, porque la mayoría de las interacciones sociales suceden a través de la persona, y la persona no puede sincronizar. Solo seres auténticos pueden. Entonces, aquí está la verdad final. Las personas espiritualmente despiertas no están desapareciendo porque están deprimidas, están desapareciendo porque están evolucionando. Están migrando hacia un nuevo protocolo de existencia, un protocolo que la sociedad mainstream aún no reconoce. Y en esa migración hay aislamiento temporal, pero no es aislamiento permanente. Es un periodo de transición. Como la larva convirtiéndose en mariposa, la larva tiene que aislarse en el capullo, tiene que disolverse completamente antes de emerger transformada. Y tú, si estás escuchando esto y reconociendo tu propia experiencia en estas palabras, estás en el capullo y es aterrador, porque la disolución parece muerte, pero no lo es metamorfosis. Y Carl Jung te garantiza que vas a emerger. Andrew Huberman te garantiza que tu cerebro está reorganizándose de formas benéficas. Y yo te garantizo que el aislamiento no es permanente. Es solo la noche oscura antes del amanecer de una forma de existir que ni siquiera imaginabas que era posible. Y si has llegado hasta aquí, si has absorbido esta conexión entre Carl Jung y Andrew Huberman, entre psicología profunda y neurociencia, te has dado cuenta de algo. Este conocimiento ha sido suprimido, no maliciosamente, pero sistémicamente, porque la academia separa disciplinas. La psicología no habla con la neurociencia, la espiritualidad es exiliada, y en el proceso perdimos la síntesis. Perdimos la comprensión de que somos simultáneamente animales biológicos, seres psicológicos y criaturas espirituales, y optimizar solo una dimensión deja a las otras hambrientas, y producir contenido que une estas dimensiones, que muestra las conexiones que la academia esconde. Eso cuesta investigación. Cuesta el riesgo de ser rotulado pseudocientífico, cuesta enfrentar críticas de ambos lados. Los cientificistas dicen que Carl Jung es demasiado místico. Los místicos dicen que Andrew Huberman es reduccionista demasiado. Y tratar de construir el puente entre los dos es ser atacado por ambos lados. Pero el puente necesita ser construido, porque las personas están sufriendo en la laguna entre ellos, y es por eso que el Super Thanks existe. No es solo soporte financiero, es un voto. Es tú diciendo, continúa construyendo puentes, continúa revelando conexiones que la academia fragmentó, continúa traduciendo a Carl Jung al lenguaje neurocientífico. Continúa mostrando que Andrew Huberman está redescubriendo lo que Carl Jung mapeó, porque cuando haces clic en el corazón dorado, no estás solo apoyando a un creador, estás financiando la síntesis, estás invirtiendo en la reunificación del conocimiento que fue artificialmente separado. Y esa reunificación no es académica, es personal, porque tú la necesitas, porque estás viviendo en la laguna y necesitas el mapa que conecta ambos lados. Entonces, si esta revelación te ha ayudado, si finalmente entiendes por qué estás desapareciendo y que no hay nada malo contigo, considera el Super Thanks, no como un favor, sino como una inversión en la continuación de esta síntesis.
porque el próximo video va a profundizar aún más, va a revelar conexiones aún más escondidas, y cada supergracias garantiza que puedas seguir haciendo esto, en lugar de tener que hacer contenido genérico para el algoritmo. Y ahora la pregunta que lo define todo: ¿estás desapareciendo o estás evolucionando? Porque desde afuera parecen iguales: aislamiento, desconexión, retiro, pero desde adentro la diferencia lo es todo. Desaparecer es colapso, evolucionar es metamorfosis, y la única forma de saber cuál es checar si estás haciendo el trabajo. ¿Estás enfrentando tu sombra? ¿Estás integrando complejos? ¿Estás optimizando tu biología? ¿Estás documentando la jornada? ¿O te estás simplemente aislando reactivamente porque duele conectarte? Porque el aislamiento reactivo es fuga, pero el aislamiento intencional es un sagrado contenedor para la transformación. Carl Jung diferenciaba esto claramente. Él llamaba al aislamiento reactivo inflación. Te sientes demasiado especial para relacionarte con la gente común. Eso es ego espiritual, y es una trampa peligrosa, porque parece individuación, pero es solo el ego disfrazado. La individuación verdadera incluye humildad. Te das cuenta de que todos están en el mismo proceso, solo que en etapas diferentes. Entonces no te sientes superior, te sientes compasivo y paciente y dispuesto a conectarte cuando la conexión es auténtica, aunque sea rara. Así que ve a los comentarios ahora mismo y responde honestamente, sin juzgarte a ti mismo. Solo responde: ¿estás evolucionando conscientemente o desapareciendo reactivamente? Porque si es conscientemente, tienes un protocolo, sabes que estás en el capullo y esperas emerger. Pero si es reactivo, si te estás aislando porque duele, sin hacer el trabajo interno, necesitas ajustar, porque el aislamiento sin integración es solo soledad, y la soledad sin propósito mata. Carl Jung te da el mapa, Andrew Huberman te da las herramientas, pero tú tienes que andar el camino. Nadie puede hacerlo por ti, y el camino pasa por el valle de la soledad. Pero del otro lado del valle, hay una forma de existir que la mayoría nunca conoce, donde no necesitas performar, donde las conexiones son profundas o no existen, donde la sincronicidad reemplaza el esfuerzo forzado, donde tu sistema nervioso no está constantemente en modo de amenaza social, donde finalmente respiras y dices: «Ah, entonces era esto. Esto es lo que la autenticidad parece». Y cuando llegas ahí, cuando completas la individuación, algo extraño sucede. Dejas de desaparecer, no porque vuelvas a la sociedad mainstream, sino porque encuentras tu tribu, a las otras personas que también completaron el proceso, y ustedes crean algo nuevo, no una sociedad como la antigua, sino comunidades pequeñas, basadas en la autenticidad, en la no conformidad, y estas comunidades están surgiendo silenciosamente, fuera de los reflectores, pero están creciendo. Porque más personas se están individuando que nunca. La caja de la percepción colectiva se está rompiendo, y los que salen primero parecen solitarios, pero están preparando el camino, y Andrew Huberman sabe esto. Christoph Koch sabe esto. ¿Por qué más hablarían sobre expansión de la conciencia en un podcast de neurociencia? Están plantando semillas, validando experiencias que la academia tradicionalmente patologiza, diciendo: no, no estás loco. Tu cerebro está cambiando, y el cambio cerebral genera cambio existencial. Y el cambio existencial te separa temporalmente, pero te conecta eventualmente con algo más profundo.
Y Carl Jung sabía esto hace 100 años. Él escribió que la individuación no es una jornada hacia la soledad permanente. Es una jornada a través de la soledad, hasta la autenticidad. Y la autenticidad atrae autenticidad. Entonces no te quedas solo, simplemente dejas de conectarte superficialmente. Y esperas por conexiones que merecen tu energía, porque ahora sabes que tu energía es limitada y es sagrada, y no puede ser desperdiciada en performances vacías. Así que sí, estás desapareciendo, pero no permanentemente. Estás en el capullo, y el capullo es oscuro y solitario y aterrorizante, pero es necesario, porque lo que te estás convirtiendo no puede emerger sin la disolución completa de lo que eras. Así que confía en el proceso. Incluso cuando parece que nunca vas a volver, incluso cuando todos dicen que te estás perdiendo, no te estás perdiendo, te estás encontrando. Y encontrarse es aterrorizante, porque significa soltar todas las identidades prestadas, todos los papeles cómodos, todas las certezas colectivas y quedarte desnudo frente al espejo del self y preguntar, ¿quién soy yo realmente? Y Carl Jung promete que, cuando haces esa pregunta con coraje total, cuando te sumerges lo suficientemente profundo para encontrar la respuesta verdadera, emergerás transformado. Volverás al mundo, pero no como antes. Volverás como individuo, y los individuos cambian el mundo, porque no siguen scripts, escriben nuevos, y los nuevos scripts eventualmente se convierten en nuevos patrones, y los nuevos patrones se convierten en nueva cultura, y la nueva cultura es como las especies evolucionan, una individuación a la vez. Así que tú, el que está desapareciendo, no eres el problema, eres la solución, eres la punta de la evolución humana. Estás probando un nuevo protocolo de conciencia, y es solitario ser pionero, pero es necesario, porque alguien tiene que ir primero, alguien tiene que romper la caja y mostrar que hay espacio más allá, y entonces otros siguen, y eventualmente lo que era marginal se vuelve mainstream, y lo que era patologizado se vuelve valorado. Y este proceso está sucediendo ahora, puedes sentirlo. La caja de la percepción colectiva se está resquebrajando. Más personas cuestionando, más personas despertando, más personas individuándose. Y sí, más personas desapareciendo temporalmente, pero van a volver, transformadas, y cuando vuelvan, van a construir algo diferente, algo que honre la autenticidad, algo donde las cajas de la percepción expandidas no son amenazas, son dones. Y entonces, finalmente, las personas despiertas no van a necesitar desaparecer más, porque la sociedad tendrá espacio para ellas. Pero hasta entonces, hasta que ese futuro llegue, tienes que atravesar, tienes que aceptar la soledad, tienes que hacer el trabajo. Tienes que confiar en que Carl Jung estaba en lo correcto, en que Andrew Huberman está validando, en que tu cerebro sabe lo que está haciendo y que del otro lado hay una versión de ti que ni siquiera imaginas aún. Una versión completamente auténtica, completamente integrada, completamente viva. Y vale la pena todo el aislamiento para llegar ahí. Carl Jung lo garantiza. Andrew Huberman lo confirma. Y ahora, tú lo sabes.